Yo soy Marte conjunción Neptuno partil, así que mi modo de arrancar es nebuloso. Siempre arranco confusamente y después de un rato se va definiendo lo que puedo transmitir. Así que se los comunico de antemano. Eso es lo bueno de hablar con gente que investiga astrología, que uno puede aclarar que no lo hace por mala voluntad, sino por que está hecho así. Ayer hicimos un planteo muy general con la idea de conversar hoy sobre las consecuencias concretas en la lectura de la carta natal de lo que dijimos. Pero para tomar perspectiva vamos a retomar algunas cosas en el sentido de que lo que estamos subrayando es que es muy importante tomar conciencia de que hay una distancia muy grande entre aquello que trata de dar cuenta la astrología, que es el misterio del hecho de que estamos absolutamente entretejidos con el cosmos, que no existe escisión ni separación entre psiquis y cosmos. Este es el misterio que la astrología, como saber a través del tiempo, ha intentado develar. Y como decíamos la vez pasada, creo que estamos corriendo velos muy lentamente, porque existe una distancia muy grande entre el modo de pensar, de sentir, de actuar, en el condicionamiento de la mente, de las emociones y el cuerpo de la especie humana, como para poder percibir realmente, sentir realmente el entretejido humanidad-cosmos. La astrología es un instrumento fundamental para esto, pero tenemos que ser conscientes que al existir esta distancia, debemos tenerla en cuenta tanto mientras aprendemos astrología, porque aprender astrología es recorrer esta distancia, como cuando leemos una carta natal, porque la carta natal va a revelar esta distancia, y también en nuestras vidas, porque por más que sepamos astrología, generalmente pensamos en astrológico, pero no sentimos en astrológico. Nuestras sensaciones, el modo de sentir, está profundamente condicionado por la memoria colectiva de la especie, por la evolución de la especie, y para comprender esto, creo que tenemos que darnos cuenta de un hecho que a los humanos nos cuesta mucho aceptar, que el universo existe de hace 15.000 millones de años y está constituido por miles de millones de galaxias, que es la inmensidad, y que nuestra especie existe desde hace un instante cósmico. Somos una especie muy joven. Somos una especie, somos una diferenciación de la vida de la Tierra que en sus primeros cientos de miles de años lo que hemos tenido que hacer es sobrevivir. La supervivencia de la especie fue lo esencial, y por eso el animal humano
necesariamente entró en lucha, en conflicto con las demás especies, con la vida misma, con la inmensidad de ese cielo que no comprende, y sobre todo en la lucha entre nosotros, los humanos condicionados por la supervivencia. Somos una especie predatoria, beligerante, y esto está profundamente arraigado en nuestro psiquismo. Y en ese sentido el psiquismo colectivo se experimenta a sí mismo como separado del resto de la Tierra y del resto del universo, y se experimenta a sí mismo en conflicto con el resto de la Tierra y con el conjunto del universo. Asumir esto es muy importante porque nuestro psiquismo, o sea, si pensamos en el peso que tiene en el inconsciente toda la historia humana, podemos proporcionar la complejidad de enfrentarnos con un sistema de símbolos, con un código, con un lenguaje sagrado que nos transmite una experiencia completamente diferente a la que los humanos hemos tenido históricamente. El lenguaje sagrado de la astrología nos transmite la experiencia de la interdependencia entre todo lo que existe, de la no separatividad. Es un lenguaje que comunica la experiencia de que no estamos separados, de que somos vínculo, de que no hay separación tal como nosotros la experimentamos. Nosotros nos experimentamos separados entre nosotros, con los animales, con las plantas, con las estrellas, por un condicionamiento, por el condicionamiento de haber tenido que luchar por la vida hasta sobrevivir. Y creo que este es un momento bisagra en la evolución de la especie, porque hoy hemos sobrevivido. La especie humana ha sobrevivido, y ha sobrevivido tanto que una de esas destruye todo. Luchar por la supervivencia contra el resto de la vida, hoy ya se nos revela cada vez más seres humanos como una insensatez. Cada vez más se hace explícito que desarrollar vínculos correctos es más importante que tener el control unilateral de una situación. Pero la especie humana está condicionada para sentir que tener el control unilateral de una situación es mucho más importante que encontrarse con aquello que es diferente. Y para no ser ideológicos ni idealistas, traten de sentirlo, traten de sentir. Si no tienen un anhelo consciente o inconsciente muy fuerte de controlar la situación. Porque la realidad de un vínculo, si hay algo que no se puede controlar, es una relación. Y por eso el vínculo nos da miedo. Le da miedo a la especie, no a la persona. La persona forma parte de la especie. Estamos condicionados como especie, históricamente por eso. Pero creo que es bastante evidente que para que el cerebro humano, el corazón humano, el cuerpo humano dé un salto y se abra una inteligencia vincular y deje de darle importancia a la inteligencia controladora, tienen que sucedernos cosas, porque solo aprendiendo a través de la experiencia cambiaremos. Y para eso tienen que sucedernos situaciones de conflicto y de perturbación tan grande hasta que realmente nos demos cuenta, como personas individuales, como grupos, como familias, como naciones, que vincularnos correctamente es más importante
que tener el control unilateral de cualquier situación. Pero esto no es algo que se pueda hacer a través de la voluntad, sino que esto solo se puede hacer si florece otra sensibilidad en nosotros, otra inteligencia en nosotros. Porque justamente la voluntad forma parte del control, forma parte de la inteligencia que controla. Si es cierto que formamos parte de un sistema mucho mayor que nosotros, que somos un aspecto de una inteligencia mucho mayor, es muy posible que esa inteligencia esté operando para que este despertar se produzca en nosotros, porque este despertar hoy es imprescindible para que la Tierra sobreviva, no ya para que la especie sobreviva, sino para que la Tierra sobreviva. Y en ese sentido, me parece que para que este salto se dé, el hecho de que cada vez más seres humanos estén interesados en el lenguaje sagrado de la astrología es algo promisorio en el sentido de que cada vez más seres humanos se van entrenando en una percepción diferente a la separativa. Por esto les decía ayer que creo que no el saber astrológico, sino que la problemática que la astrología trae al ser humano es fundamental para la maduración de la especie humana. Es fundamental para que podamos registrar que no estamos separados de otras inteligencias, que no estamos separados de la inteligencia de los animales, de la inteligencia de las plantas, para empezar a significar y a darnos cuenta que posiblemente el planeta Tierra es una inteligencia y que el sistema solar también es una inteligencia de la que formamos parte. La astrología dice eso. Cuando yo digo soy Marte-Neptuno conjunción y voy a empezar un poco neptuniano, ¿qué estoy diciendo en realidad? Estoy diciendo que estoy codificado de acuerdo a la forma que tenía el cielo en el instante en que este bebé nació. Y que eso es un hecho. Estoy hecho así. Y cualquier persona que investiga en astrología va descubriendo que a través de la consulta, a través del trabajo, a través de la investigación, de la meditación, que realmente estamos hechos así, que somos códigos profundos que están entretejidos con otros códigos, como decía ayer, matemáticamente ordenados para desplegarnos juntos. Este saber tan misterioso que es la astrología se mantuvo latente porque al humano en su evolución, ¿qué le iba a pasar como persona, como individuo? ¿Cuál es mi destino personal? Le era muy importante. Creo que ese es un cebo, el cebo a través del cual la astrología siguió existiendo. Que hoy, cuando hacemos astrología, como estamos condicionados por nuestra civilización, así como en la Edad Media, al estar condicionados por la civilización, queríamos saber cuál era el plan de Dios que estaba escrito para cada uno de nosotros,
ahora en el condicionamiento de la civilización, la astrología trata de ser un instrumento para el mejoramiento personal. Pero si vamos más a fondo en astrología, si vamos más a fondo en el misterio de la astrología, es evidente que el mejoramiento personal solo es posible con el mejoramiento vincular. Para que mi, entre comillas, carta florezca, tienen que florecer todos los vínculos que mi carta indica. Mi Plutón en 7, mi Saturno en medio cielo, mi lo que quieran. ¿Sí? La astrología es un lenguaje vincular. Es un lenguaje que no separa entre sujeto y objeto. Pocas veces damos cuenta de esto. En el sentido de que las letras del lenguaje sagrado no distinguen si se está hablando de mí o de mi hermano, cuando tengo Saturno en 3. Se está hablando de mí porque quizás tartamudee, porque quizás tenga dificultad para comunicarme. Se está hablando de mi hermano porque mi hermano hace de padre o proyecto la figura paterna en mi hermano, pero el lenguaje en sí no lo distingue. La astrología es un lenguaje que no distingue entre sujeto y objeto. Es otro tipo de lenguaje. En la reunión anterior dijimos, y vamos a profundizar un poco más ahora, de que hay distintos tipos de condicionamiento que la psicología moderna nos ayuda a comprender para darnos cuenta de la distancia entre el misterio de la astrología y nuestra vivencia de la carta natal. No digo de la distancia entre el misterio de la astrología y los que creen que la astrología es una estupidez. Digo la distancia entre la lógica de la astrología y el modo como experimentamos la carta natal. Hay una distancia. La primera distancia, dijimos en la reunión anterior, para recordarlo, es que el núcleo de la psiquis humana, el núcleo inconsciente de la psiquis humana, es la matriz misma de todos los arquetipos del inconsciente colectivo. La matriz misma es el zodíaco y el sistema solar, las dos matrices de los cuales todas las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo se derivan. Y lo que dijimos ayer es que en el zodíaco no hay conflicto entre Aries y Cáncer, entre Capricornio y Cáncer, entre Tauro y Acuario. Porque en el zodíaco no hay conflicto. Pero en el inconsciente colectivo, en sus capas más básicas, todo es conflicto. El inconsciente colectivo es una memoria ancestral o un reflejo, diría yo más profundamente, un modo de encarnar el zodíaco, en el que se han activado imágenes que viven en batalla, desde el arquetipo del héroe, que responde al arquetipo de la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, como principios irreconciliables. Principios irreconciliables antagónicos, polarizados. Ese es el condicionamiento profundo del inconsciente colectivo. Y en ese sentido, lo que aprendemos de la psicología moderna como un acercamiento a la psicología profunda que es el zodíaco, es que todo ser humano tarde o temprano deberá hacer el viaje del alma que lo lleve a través del laberinto
de los arquetipos antagónicos, de los arquetipos heroicos, ¿no? Hasta que pueda empezar a tocar los niveles arquetípicos donde el encuentro entre los opuestos es la sustancia misma de la existencia, hasta que podamos experimentar el florecimiento de las diferencias como una unidad, que esto es el zodíaco. El zodíaco es cuanto más diferenciado, más unido. Y si ustedes lo piensan bien, cuando digo más diferenciado, más unido, esto no es algo que nosotros sentimos así, ¿es cierto? Nuestro sentir, cuanto más diferenciado, más separado, ¿verdad? El zodíaco expresa la inteligencia del universo. Hoy sabemos, gracias a la ciencia moderna, que el universo es divergente, que las estrellas se separan unas de la otra a cada vez más velocidad. El universo no converge en un punto. El universo diverge, pero sigue siendo el universo. Es decir, diferenciarse resonando en la unidad es el arquetipo profundo del universo. La diferenciación que siente la unidad es el arquetipo profundo del universo y ese es el arquetipo del zodíaco. Pero los arquetipos del inconsciente colectivo que condicionan nuestro sentir dicen otra cosa. En consecuencia, cuando hacemos astrología, estamos diciendo algo que sentimos al revés. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a pensar entonces en cómo tenemos en cuenta estos factores. Y entonces vamos a hacerlo más concretamente llevando la lectura de la carta natal. Hay algunas personas del auditorio que ya han estudiado conmigo. No voy a decir cosas nuevas para ellos, lo siento. Pero voy a tratar de hacer como una síntesis de algunas pautas y algunos conceptos que me parecen muy importantes de tener en cuenta para leer cartas natales. Lo primero es la diferencia del lenguaje. La carta natal está escrita en un lenguaje que decía recién, es un lenguaje sagrado. Es un lenguaje que no separa, es un lenguaje que vincula y por eso la carta natal no distingue entre yo y los otros. Me habla siempre de vínculo. Si tengo Plutón en 7, ¿quién es el plutoniano? Uno dice, ¿quién es el plutoniano? No, el plutoniano es mi esposa, que es insoportable y me controla. Y cualquier astrólogo le termina diciendo, mire, usted tiene una intensidad controladora inconsciente que deposita en el otro. ¿No es cierto? En realidad ninguna de las dos cosas es cierta. El vínculo, mi manera de acoplarme es plutoniana. Es decir, la astrología es un lenguaje vincular en su esencia. Y esto es esa es su lógica. La lógica de la astrología no es una lógica sujeto-predicado. No hay un sujeto y un objeto. No hay un sujeto que se apropia de un objeto, que es nuestro lenguaje. Siempre hay vínculo. Y en el vínculo, bueno, si hay apropiación, hay conflicto. Y esto está muy inserto en el lenguaje. ¿Se acuerdan que ayer les comenté un fallido astrológico que hice al hablar? Cuando dije, tengo luna en Géminis. Cualquier estudiante de astrología, cualquier astrólogo
muy desarrollado, tiende a cometer estos errores. Son fallidos astrológicos. Son errores de la diferencia del lenguaje. La sensación que uno tiende a tener condicionado por el lenguaje es que yo soy Leo y tengo luna en Géminis. Y eso no es correcto. Yo no tengo el aspecto Marte-Neptuno. Yo soy el aspecto Marte-Neptuno. El condicionamiento del lenguaje, y nos diría la psicología moderna en su versión lacaniana, el lenguaje, somos hablados por el lenguaje. El lenguaje nos hace hablar de cierta manera. El lenguaje nos obliga a decir de cierta manera. El lenguaje nos ubica inconscientemente de cierta manera. De una manera que no es congruente con el lenguaje de la astrología. No solo digo tengo la luna, digo tengo vínculos. No digo soy vínculo. El lenguaje sagrado dice soy vínculo. Uno dice tengo, encima fíjense cómo lo dice, ¿no es cierto? Tengo a mi marido, a mi mujer, ¿no? Este es el condicionamiento humano, ni bien ni mal, es darnos cuenta de que durante miles de años hemos agarrado, y nuestro lenguaje agarra, no se encuentra, agarra. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando leemos cartas natales. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que en general decimos, esta es mi carta natal. Como si la carta natal fuera un objeto. Mira, te muestro mi carta natal. Como si el sujeto que habla estuviera fuera del código natal. ¿Pueden registrar esto? Hay una certeza inconsciente que la carta natal es algo objetivo y externo que me pertenece y no que estoy viendo mágicamente una radiografía en 7 dimensiones de lo que soy. Una cosa es una radiografía multidimensional y otra cosa es tener una carta natal. Porque el que tiene la carta natal está diciendo que está por fuera de la carta natal. El sujeto no está por fuera de la carta. El sujeto emerge de la carta natal. La sensación sujeto es un emergente del conjunto de la carta natal, de ese código natal, que es un código vincular. Ese código vincular genera la sensación que yo existo antes que la carta natal. Cuando digo yo, no estoy pensando en niveles superiores de conciencia, alma, etcétera, etcétera. Estoy pensando yo en tanto yo. ¿Me explico? O sea, yo en tanto yo creo ser el dueño de esa infinita complejidad que es la carta natal. Al percibirlo así, no reconozco que estoy diseñado por una inteligencia mucho más compleja que yo. Yo, lo que se siente como yo, estoy dentro de esa inteligencia mucho mayor, que se va desplegando a lo largo de la vida y que tiendo a experimentarla contradictoriamente,
porque al estar identificado como yo, siento que partes de mi carta natal no son como yo quiero. No sé si les ha sucedido. Todos nos encantaría que existiera una bolsa de intercambio que dice: vendo mi Plutón en 7 por tal y tal cosa. Porque yo no soy eso, le aseguro, señor astrólogo, yo no soy eso, ese es mi marido. Y lo que vamos a estar seguros es que la señora siente así, no nos está mintiendo. Siente que ese Plutón en 7 es el otro y que ella no tiene nada que ver estructuralmente con ese otro que por casualidad se enganchó en una fiesta y perdió para siempre. Y nos dice cándidamente: ahora por suerte me separé y conocí a otro señor que es completamente distinto. ¿Verdad? Y nosotros suspiramos y decimos: ¿cómo hacemos para decirle que si siente así, el Señor no va a ser distinto? No lo va a sentir distinto tarde o temprano. Porque no está asumiendo que su modalidad vincular es plutoniana. No los señores con que se engancha. ¿Con cuántos señores tendrá que engancharse hasta decir: che, ¿no tendré yo algo que ver con esto? Estos son chistes escorpianos, porque en el fondo no nos divierte nada lo que estamos diciendo, ¿verdad? No es divertido. Lo que es divertido es la paradoja, ¿no es cierto? Lo que nos hace reír es la paradoja que aparece en la conversación, que es la paradoja que se produce en la distancia entre el lenguaje sagrado y nuestro modo de sentir. Insisto, nuestro modo de sentir, el modo de sentir del consultante, el modo de experimentar la carta, es conflictivo respecto de la lógica de la carta. Y esto es lo que tenemos que aprender a dar cuenta. Para esto, en Casa 11 hemos desarrollado 2 conceptos. Conceptos que vienen de darnos cuenta cómo se manifiesta la carta natal en nuestras vidas. Cuando yo nazco, cuando un bebé nace, el cielo tiene cierta configuración que por localización se ubica como sistema de casas, y esa, podemos decir, es la carta natal del chico. Ya estamos diciendo apropiativamente, pero ¿qué vamos a hacer? Podemos decir, esa es la vibración, el modo como vibra ese bebé. ¿Y qué quiere decir el modo como vibra ese bebé? Bueno, quiere decir que el modo como vibra ese bebé se manifiesta en el modo como está vinculándose con su madre, de la cual acaba de salir de su cuerpo, la distancia en la que estará su padre, que puede estar comiéndose las uñas en el pasillo o puede estar en Australia. Eso le indicará la carta. ¿Se puede ver eso? O sea, la carta, desde el principio mismo de la vida, está describiendo los escenarios de mi vida. Ahí está mi mamá. Que si tengo luna en Escorpio, en el momento mismo que me abraza, voy a empezar a sentir lo que después le contaré al psicoanalista muchos años después. Me devora. Me han contado que hay una mayoría de lunas en Escorpio en la sala. Es una casualidad. Vuelvo a esto, ¿no es cierto? Mi mamá está ahí, es un cuerpo concreto, es una experiencia concreta. Desde fuera de la astrología, esa es la mamá, de la cual me quejaré con el psicoanalista 20 años después, que es posesiva, absorbente, sobreprotectora, devoradora, lo que quieran. De paso le cuento, mi suegra también.
No sé por qué. El psicoanalista probablemente nos diga, usted está proyectando la experiencia temprana con su madre en su suegra, lo cual es verdad y estamos de acuerdo. Pero lo más profundo es que la experiencia temprana con su madre no es culpa de su madre. Su madre es la madre diseñada por el código, así como usted es el hijo diseñado por el código. Cualquiera que tenga hijos y sepa astrología sabe que el hijo que le nació se lo mandó el universo para aprender, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando uno ve la carta de su hijo dice, ¿qué es esto? Los signos que menos entiendo están aquí. Generalmente es así. Digo, es común que los hijos nos quejemos de los padres que nos tocaron, dice la inteligencia separativa. Menos común es que los padres nos demos cuenta que los hijos también nos tocaron. Pero no nos tocaron, diría la astrología, ¿cierto? La psicología moderna tiene aún esta marca. Nos permite quejarnos de nuestros padres. Si papá hubiera sido distinto, dice Saturno cuadratura Sol. Y el misterio es que papá no podía ser distinto. Nací con ese diseño, nací con esa experiencia diseñada, nací para que ese cuerpito experimente eso. No puedo cambiar a papá. Sí sabemos que si hacemos astrología, que si papá se da cuenta que aparece en la carta natal de su hijo como tan saturnino, bueno, quizás reflexione sobre su Saturno y se vincule de una manera que tenga en cuenta eso. Pero más que eso no puede suceder, porque yo soy Saturno Sol. Aunque con el psicoanalista me queje de que papá no me reconoce. Que papá no me reconozca es un patrón de experiencia con el cual misteriosamente nací. Estoy entretejido en esa vivencia. Y atravesar esa vivencia, es lo que eventualmente permite que Saturno y el Sol en ese ser se sinteticen o se mantengan en conflicto. ¿De qué dependerá? En principio esto depende de que el bebé cuando nace está experimentando su carta natal. Y su carta natal se manifiesta por afuera del bebé. ¿Vamos bien? Lo que lo rodea es la carta natal. Y lo que empieza a suceder es la carta natal. Es la información de la carta natal. Entonces, si el bebé es luna en Escorpio, y queda absorbido por la madre y tiende a reaccionar a esa absorción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Se identifica hasta cierto punto con la luna en Escorpio, pero niega que es luna en Escorpio, diciendo que la absorbente es mamá. ¿Se entiende esto? Es decir, la carta natal se manifiesta y el bebé no puede absorber toda la información de la carta natal. Estamos condicionados por el inconsciente colectivo, por nuestra estructura corporal, quizás por mucho más, para experimentar el ser profundo que somos progresivamente y a través de los vínculos. Por consiguiente, en la medida que el bebé va creciendo, se identifica con alguna de la información de la carta natal y rechaza otra información de la carta natal.
no la puede absorber. El ejemplo que suelo dar es, la nena nació con luna en Libra y es ascendente en Escorpio. ¿Qué podemos saber? Que a la nena, cuando le regalan la Barbie y la parejita de la Barbie, no juega, no quiere jugar como cualquier otra nena con las muñecas. Quiere hacer juegos un tanto perturbadores para mamá. Y profundamente los quiere despanzurrar para saber cómo están hechos. Es un ascendente en Escorpio, es una futura exploradora de misterios. Entonces la nena quiere despanzurrar muñecas. Pero la nena es luna en Libra. Su ascendente es despanzurrar muñecas. Y hace juegos perturbadores. Y su afectividad es libriana. ¿Qué va a sentir después de 2 o 3 despanzurramientos? Su mamá, que es su luna, horrorizada ante ese hecho, le va a decir, no, las muñecas no son para hacer esas cosas. Uno dice, mamá se lo dijo. No, es su luna la que habló de esa forma. Y su luna le está diciendo al ascendente, no actúes. ¿Se puede ver eso? O sea, la vivencia humana es que si no fuera por la mamá que se horrorizaba de cómo la nena jugaba, ese ascendente en Escorpio hubiera podido florecer sin conflicto. ¿Vamos bien? Porque después dirá la nena cuando sea grande, y mamá estaba todo el día pensando en los demás y en los invitados y quería que yo tocara el piano y bla, 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 bla. Que fuera venusina, ¿sí? Pero no es mamá. Es mamá y no es mamá. Es el vínculo. Entonces esa luna en Libra está a una gran distancia psíquica del ascendente en Escorpio. Este es un hecho que uno puede ver en el momento que la nena nació. Uno ya puede saber que esa experiencia o una variante de esas está diseñada en el futuro. No es un adivino, es un decodificador. Los astólogos no somos adivinos, somos decodificadores. ¿Y qué es lo que sabemos? Que lo más probable, por lejos, es que para no perder el afecto de mamá, la nena se identifique con la luna en Libra y sienta culpa cada vez que tiene instintos escorpianos. ¿Se siente esto? En consecuencia se identificó con la luna en Libra y el ascendente en Escorpio está a una gran distancia psíquica. Va a sentir que no es ascendente en Escorpio. Es decir, la carta natal se escindió. A partir de ese momento la nena no se siente en tanto carta natal. Se siente como un yo que se identifica con algunos aspectos de la carta natal y rechaza otros. O sea, la identidad que se va formando rechaza el resto de la carta natal. La carta natal se fragmenta, la carta natal se divide. Ese ser humano se está dividiendo. Podríamos decirlo con mayor profundidad, al nacer todo ser humano, la vibración del cielo se encuentra con cuerpos muy condicionados que no toleran la totalidad de la vibración y la vibración se fragmenta, se divide. Y por eso todos estamos divididos. Pueden hacer luna en Libra, ascendente en Escorpio, hagan Cáncer Aries, por ejemplo. Hagan Tauro Acuario. Hagan Capricornio Géminis. Ustedes saben la locura que es ser Capricornio Géminis.
cómo uno puede ser al mismo tiempo Capricornio y Géminis. No sé si hay un Capricornio o Géminis. Se ve, es una distancia interna, es una distancia no zodiacal. Zodiacalmente es un quincuncio, sino que es la manera condicionada de experimentar el quincuncio. Es la manera condicionada de sentir que Capricornio siempre va a criticar a Géminis porque es un inmaduro. Y Géminis siempre va a criticar a Capricornio porque es un viejo vinagre. Y ese conflicto interno ya sabemos que lo va a tener ese ser humano. ¿Es un conflicto interno en términos de la totalidad del ser? No, es un conflicto interno en términos del desarrollo de la identificación que rechaza ciertas vibraciones o las critica desde la identidad. Es decir, es una consecuencia de la fragmentación de la carta natal. El chico es tanto Capricornio como Géminis, tanto Tauro como Acuario. ¿Cuánto tiempo tardará la ballena voladora en darse cuenta que es Tauro Acuario? En darse cuenta que la liviandad acuariana no es para nada contradictoria con su sensorialidad, inmaterialidad taurina. Que eso es ese ser, es esa síntesis. ¿Se producirá alguna vez esa síntesis? Bueno, ese es el trabajo. Pero entonces tenemos que ser conscientes cuando leemos una carta natal. Yo propondría estos dos conceptos: identificación y distancia interna. La identificación produce ese aglomerado psíquico que llamamos yo, la sensación de identidad. Yo soy esto, en consecuencia no soy aquello. Y la identificación siempre es una fragmentación de la carta, porque es prácticamente imposible que una luna en Libra se abra plenamente a su ascendente en Escorpio a partir de los 2 años y medio. El modo en que se despliega la carta en un humano hoy es ese. Primero será la contradicción inconsciente y después será me identifico con la luna, y cuando tengo 16 años vienen unas excitaciones sexuales que yo no las tengo, sino que tengo unos compañeros perversos en el colegio que se me acercan de una manera que si mamá se entera me mata. Es decir, tendrán que venir vínculos y acontecimientos que traigan la carga, la información del ascendente en Escorpio. Pero ¿quién los va a recibir, esos vínculos y acontecimientos? La identidad. ¿Y la identidad qué va a sentir con esos acontecimientos y esos vínculos? Va a sentir conflicto. ¿Se ve? Porque se le va a reproducir la distancia interna. Entonces, darnos cuenta de cómo se forman distancias internas en la carta natal, que son múltiples, porque toda carta natal queda interpretada subjetivamente por el condicionamiento arquetípico colectivo. Ya estamos seguros que una luna en Libra con ascendente en Escorpio va a tener este proceso. Lo que no estamos tan seguros es si va a poder liberarse de la identificación y poder aceptar la cantidad de pulso vital que tiene y aceptar que no contradice su sensibilidad, amabilidad y apertura y gracia. Pero ¿cuántas experiencias tendrá que hacer hasta que se disuelva la distancia interna? Porque la disolución de la distancia interna implica darme cuenta que no soy quien creía ser.
Implica un cuestionamiento profundo al yo que se formó. Porque ese yo que se formó, en realidad, visto de la astrología, es un patrón reactivo al resto de la carta natal. Es un fragmento de la carta natal que reacciona siempre de la misma manera al resto de la carta natal. El yo es eso, ¿no es cierto? Es un patrón reactivo. Yo es una manera sistemática de reaccionar. Hagan la prueba cuando el Plutón en 7 que tengan le diga algo, o la luna en Escorpio que tengan le diga algo, y ustedes qué van a decir. Y bueno, yo soy así. ¿Se ve? Cuando decimos yo soy así, estamos convencidos vincularmente que lo que está sucediendo no está mostrando un descubrimiento de que yo no era como creía ser, sino que me estoy afirmando en lo que siempre creí ser. Y ya podemos saber cómo una persona sistemáticamente reacciona a su carta natal. Vendrán los tránsitos, las revoluciones solares, los ciclos, traerán la información del resto de la carta natal, y esa información ¿qué procura? Confirmar a la identidad, o que la identificación se elastice y aprenda y descubra y deje entrar la información que cuando éramos chicos no pudimos dejar entrar. ¿Se entiende este concepto? Cuando somos chicos, por culpa de nadie, sino de la especie humana en su conjunto que somos, cuando somos chicos no podemos absorber toda la información de la carta natal, de lo que somos. El ser que somos es infinitamente más complejo que lo que yo creo ser. Y esto es básico al leer una carta natal. O sea, porque si al leer una carta natal confirmamos el yo, no le estamos haciendo ningún favor a ese ser. Porque ese ser profundo va a seguir generando información para que el cuerpito cuestione su identidad. Se dé cuenta que su identidad es reactiva a sí mismo. Y les voy a repetir esta frase. Nuestra identidad, desde el punto de vista astrológico, nuestra sensación de identidad, desde el punto de vista astrológico, siempre es una reacción a lo que profunda y esencialmente somos. Siempre es una defensa a lo que profundamente somos. La identidad es defensiva. Y el movimiento de los ciclos y los tránsitos va a procurar perforar esa defensa que fue necesaria, que es constitutiva, pero que tiene que darse cuenta que es una defensa, que se formó porque no pudo absorber lo que los tránsitos y los ciclos del futuro me propondrán. ¿Podré abrirme, podré darme cuenta que no soy quien era? ¿O querré reconocerme siempre el mismo? Bueno, lo podemos estar. La deducción lógica es que si un ser humano cree ser siempre el mismo, va a estar sistemáticamente en conflicto. Y ese conflicto es altamente predecible. Si un ser humano se da cuenta que es un proceso, que ser humano es un proceso en el que se desarrolla una identificación inevitable y que inevitablemente esa identificación será cuestionada. Y no será cuestionada por la maldad de los demás, sino que será cuestionada por el ser profundo, que traerá la información
el aprendizaje necesario, instante a instante, que irá revelando quién voy siendo a través de los ciclos, de los tránsitos, de las revoluciones solares, etc. O sea, a través de los acontecimientos y los vínculos siguientes. El otro concepto que es importante tener en cuenta, nosotros lo llamamos polarización. Que esto hace a ciertas intensidades en la carta natal. Ciertos planetas que están presentes con mucha intensidad, tengan o no aspectos con otros planetas, producen una distancia interna. Separan la identidad del conjunto de la carta. El ejemplo más natural es Urano. Si yo soy muy acuariano, si tengo Urano Sol, tengo Urano en medio cielo, etcétera, etcétera. Por diseño, desde que soy chiquito, hago cosas normales, hago cosas raras, básicamente transgresoras. Inevitablemente, un acuarianito pone los dedos en el enchufe. Su naturaleza eléctrica lo reclama. Inevitablemente abre la puerta del auto durante la ruta, porque ver cómo pasa la autopista ni hablar de sentarse en el balcón con las piernas para afuera. Nací para volar. Dice el sol en Acuario, el sol Urano, ¿sí? Ahora, el resto de la carta natal del chico, encarnado por sus padres, está actuando cada vez que el chico hace esas cosas. ¿Qué hace la luna cuando el chico está sentado en el balcón con las piernas para afuera? Dice, oh, qué acuariano que es mi hijo. No, se muere de miedo. ¿No es cierto? Y esa desesperación es la desesperación de la luna del chico. No solo la desesperación de mamá. Eso quiere decir que si Urano es muy fuerte en mi carta natal, mi luna está asustada. Mis emociones están afectadas. No hace falta que tenga un aspecto Urano-Luna. Se produjo una distancia. Se produjo una polarización. Y en consecuencia, mamá asustada, que es la luna del chico asustada, va a ir corriendo a papá Saturno y le va a decir, hagamos algo. ¿Qué tenemos que hacer?, dice papá Saturno. Ponerle más límites de lo habitual, ¿verdad? Hay que enrejar el balcón, hay que hacer un montón de cosas para que el loco ¿se ve? O sea, empieza a suceder algo rígido alrededor. Papá se pone rígido. Papá se pone rígido no es simplemente papá. El Saturno de cualquier persona uraniana es más rígido que lo necesario, porque está en tensión con lo uraniano. Podemos decir, cualquier persona uraniana es emocionalmente inmadura y superyoicamente rígida, aunque no haya ningún aspecto. Los uranianos me quieren matar y dicen, es un leonino que está hablando y se está vengando, pero no es así. Lo podemos hacer con Plutón, con Neptuno, o sea, en Casa 11 hacemos eso, vemos cómo los planetas transpersonales en exceso de energía polarizan, dividen la carta de una manera muy específica, aunque no haya aspectos. Ustedes van a ver que hay acuarianos incomprensibles, ¿verdad? Digo, desde Ronald Reagan en adelante, uno dice, ¿cómo es de Acuario? Si es un rígido. Ustedes sabrán, si ustedes investigan bien, van a ver que los vendedores de seguros tienen siempre Urano muy fuerte. Investíguenlo. ¿Qué hace un vendedor de seguro? Cualquier cosa le puede pasar. Protéjase.
En cualquier momento le pasa cualquier cosa. ¿A quién le pasa cualquier cosa en cualquier momento? A él. Que va con su valija y su traje vendiendo seguros y dice, me dijeron que soy uraniano, están locos. Diríamos, es una polarización. Se formó una identidad, en este caso reactiva. Otros uranianos son todos revolucionarios que están diciendo todo el tiempo, hay que derribar la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es muy rígida. ¿Se ve? Y todos sabemos que todo revolucionario que ataca a la autoridad, cuando se convierte en autoridad, es rígido. Y contra quien más se enoja son con los uranianos de turno. Cualquiera que se haga el diferente ahora, hay que encerrarlo. Y eso es una lógica profunda, psíquica, que todavía no hemos percibido, que está en cómo se despliega la estructura si tenemos en cuenta estos factores. Esto mismo, los estoy saturando de... No. Okay. Si tenemos en cuenta esto mismo, se aplica en aspectos. Sabemos que los aspectos son intervalos vibratorios, intervalos musicales, que hacen resonar, amplificar la vibración de los planetas que están en vínculo. O sea, es un vínculo resonante que amplifica los significados e interpenetra los significados. Y sabemos que hay aspectos musicalmente más fáciles al oído, es decir, a la existencia, que son los trígonos y los sextiles, y aspectos musicalmente más dodecafónicos o de músicas raras, que son los que llamamos aspectos duros. En realidad, un aspecto de conjunción, de cuadratura, de oposición es un aspecto que vincula con una intensidad muy grande dos vibraciones. Y lo que hace es que esa persona no pueda nunca experimentar en su vida una vibración sin que esté presente la otra. Digo, como un aspecto es un intervalo musical de resonancia, es como decir, cada vez que aprieto do, suena también el mi, porque está sucediendo un acorde. Un aspecto es un acorde. ¿Se puede ver esto? Yo creo que se apretó una sola nota. No me di cuenta que el otro dedo del piano apretó la otra. Si ocurre una cosa, si aparece, si soy Venus conjunción Plutón, si aparece Venus, aparece Plutón. Si aparece Plutón, aparece Venus. Pero no puede aparecerme Júpiter. No. Júpiter le aparecerá a quien tenga Venus Júpiter. Ah, pero qué suerte que tiene. Esa es la vivencia natural en todos nosotros, ¿no es cierto? Pero un aspecto está diciendo algo muy profundo. Está amalgamando dos vibraciones que si el aspecto es duro, es conjunción, cuadratura, oposición, semicuadratura, sesquicuadratura, si el aspecto es duro, es tan intensa esa unión, es tan intensa esa amalgama, que me está diciendo, por ejemplo, si soy Venus conjunción Plutón, ¿qué me está diciendo? Soy tan sensible, amo abrirme, amo la belleza, soy tan suave y tengo tanta gracia y soy tan intensamente vital al mismo tiempo. Eso me está diciendo. Soy Plutón y Venus al mismo tiempo. Nos es fácil a los seres humanos sentirnos al mismo tiempo suaves, delicados e infernalmente intensos.
No, estamos condicionados arquetípicamente, es decir, inconscientemente, para que si siento una cosa, no puedo sentir la otra. A mi modo de ver, esa es la lógica de los aspectos duros. Si siento un planeta, no puedo sentir el otro. ¿Quién me lo está indicando? El inconsciente colectivo. Estoy condicionado para sentir de cierta manera, y eso es lo importante para leer las cartas natales de todo lo que dijimos ayer. El inconsciente colectivo gobierna nuestras sensaciones, pero lamentablemente las hace profundamente contradictorias a lo que somos, porque nos divide. Nos dice, no podés ser suave, delicado y tremendamente intenso. Entonces, ¿qué sabemos que sucederá? O sea, se activarán en el inconsciente, o sea, dos personajes separados. Puede ser que la persona se identifique con Venus o puede ser que se identifique con Plutón. Pero de entrada no se va a identificar con las dos vivencias. Si se identifica con Venus, ¿qué le va a suceder? Va a estar suave y delicadamente atrayendo a personajes que le van a parecer horribles y terribles, pero a los cuales va a sucumbir inevitablemente, diciendo, ¿qué hago aquí a las 3 de la mañana? Vivencia arquetípica de Venus-Plutón. Eyector, por favor. Porque si estoy del lado venusino, el Plutón de destino es el horror. Aunque sucumbí. ¿Por qué sucumbí? Puedo hacer todas las terapias que quiera. La narración complementaria es aquel que se identifica con Plutón. ¿Cómo se sentirá la persona con el aspecto Venus-Plutón que se identifica con Plutón? ¿Hermoso y bello? No, un monstruo. La bestia. Es un monstruo que nadie puede querer. Soy horrible, física y psíquicamente. ¿Y de quién me enamoro? ¿De personas congruentes con ese horror? No, con las personas más agradables, bellas, arquetípicamente seductoras, que me van a hacer la vida imposible. Soy un monstruo perseguidor de histéricas. Por ejemplo. Y sabemos que estas experiencias se repetirán, porque en realidad esas experiencias ya están precodificadas en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo tiene un conjunto de relatos arquetípicos en el que Venus y Plutón se vinculan. Felizmente, no. En principio, el relato arquetípico ya dice, en Caperucita Roja, en El fantasma de la ópera, en Drácula, que uno de los dos lados monstruosamente persigue al otro, que huye, pero no se sabe por qué queda atrapado. Hasta que con horror le quita la máscara y todo se destruye. Es decir, si tengo Venus-Plutón, lo que está diciendo la vibración es que soy un ser diseñado para transformarme profundamente cada vez que me abro al encuentro con el otro. Está diciendo algo bellísimo. Estoy diseñado para abrirme erótica y amorosamente ante aquello que me va a transformar profundamente. La experiencia del amor es una experiencia de transformación profunda. Es una experiencia que va a convertirme en alguien diferente a quien creía ser. Y si uno lo piensa bien, el aspecto Venus-Plutón es hermoso vibratoriamente. Pero en el inconsciente colectivo
esa sensación de transformación no es traducida como transformación, es traducida como dominio, ¿verdad? Porque el inconsciente colectivo, en las capas más básicas del inconsciente colectivo, Plutón no es transformación, es dominio y control. ¿Vamos bien? Entonces, esa persona ya sabemos que va a tener que recorrer el laberinto de las narraciones arquetípicas Venus-Plutón, que son coreografías prediseñadas vincularmente y que le van a ocurrir. Y como esas coreografías están inscriptas en el inconsciente, siempre voy a encontrar el otro lado del relato. Por lo cual el relato se va a repetir hasta que salte de nivel en el inconsciente colectivo. Puedo saltar de Caperucita Roja, pobrecita, al fantasma de la ópera, horror, a Drácula, que si es el Drácula de Coppola, ya vamos arrimando el bochín, hasta que llego a la Bella y la Bestia y ya al final termina bien, y eventualmente descubro que yo soy la Bella y la Bestia sintetizado. Que no soy la bella que le tocan bestias o la bestia que le tocan bellas. Porque esa sensación arquetípica que soy la bestia que le tocan bellas o las bellas que le tocan bestias no es cierta. Soy un ser que se transforma en el encuentro amoroso. Esto está mucho más allá de todos los mitos del inconsciente colectivo. No hay un mito, o yo no lo conozco, de la transformación profunda en el encuentro amoroso. Entonces, todo aspecto de una carta natal implica un viaje por las capas del inconsciente colectivo. Un viaje por el laberinto. Hasta que eventualmente, me parece que para la astrología la película El Origen es una película que todo estudiante de astrología tendría que saber de memoria. El inconsciente colectivo tiene capas cada vez más profundas que tenemos que ser capaces de penetrar. Pero sabemos que cuando vamos penetrando, el inconsciente se revela. ¿Qué quiere decir esto? Que el destino está diseñado para que ocurran experiencias transformadoras a través del amor, pero que yo voy a interpretar mal. No voy a darme cuenta que en esa experiencia se está produciendo una transformación profunda y un encuentro transformador, sino que yo voy a sentir otra cosa, siento distorsionado, y ese sentir distorsionado activa una coreografía sufriente. Y estas coreografías sufrientes que anuncian los aspectos, ¿cuándo van a ocurrir? Bueno, con los tránsitos, con los ciclos, con la revolución solar, es decir, con todo aquello que hace a la dinámica de la carta natal, que me parece muy importante siempre tener en claro que desde que el día que nací, todos los tránsitos, ciclos y progresiones están preanunciados. La carta natal tiene un cuándo que le es propio. Nosotros estamos condicionados para sentir, oh Dios mío, justo ahora tengo Plutón sobre el Sol o Saturno cuadratura Venus, justo ahora. Y en realidad es un error perceptivo, no es justo ahora. Desde el momento que nací se sabía que en el año 2015, agosto, Venus estaba haciendo oposición a Saturno en ese sistema. Tengo que vivir la información del encuentro entre Venus y Saturno. Esto se sabe desde el principio, es decir, los tránsitos no me ocurren. Soy un despliegue de tránsitos, ciclos y progresiones. ¿Se puede ver la diferencia? Pero acá tenemos otra vez una distancia.
no sentimos que somos un despliegue a través de tránsitos, ciclos y progresiones, sino que sentimos que se me vienen los tránsitos, ciclos y progresiones, generalmente en mal momento. Pero esta manera de sentir no es verdadera, no es mi carta natal, no son mis vínculos. No es que yo soy esto y mi ascendente es una desgracia. No me caen los tránsitos, nada de eso es cierto. Es otra lógica. La astrología profundamente es una lógica completamente diferente a la lógica de nuestras sensaciones, a la manera natural como interpretamos el proceso de nuestra vida. Hay una distancia muy profunda en lo que dice la astrología y en el modo como experimentamos sensorialmente nuestra vida. La experimentamos como Homo sapiens luchando por la supervivencia en un universo hostil. Y lo que dice la carta natal es que somos seres entretejidos con un universo que se crea a sí mismo en la interacción de todos sus seres. Y esa distancia es nuestro aprendizaje. Es el aprendizaje de todo astrólogo, es el aprendizaje de todo ser humano viviendo su carta natal. Creo yo, es el aprendizaje de la especie humana, de sentirse una especie primero débil, frágil y separada de todo, después dominante, conquistadora y dueña del universo, y algún día entretejida amorosamente con el misterio de este universo infinito. Creo que ese recorrido es el de la especie y ese recorrido es el que podemos hacer. ¿Hasta dónde lo podremos hacer ahora? No lo sé. Pero me parece importante que cuando leamos cartas natales, que cuando aprendamos astrología, nos demos cuenta que somos Homo sapiens en evolución, al que se les empieza a develar un misterio fundamental, que es el que somos vínculo. Y que vamos aprendiendo a través de las experiencias que somos seres no separados, sino que somos seres esencialmente vinculares. Porque la carta natal dice eso, soy vínculo. Ese es el lenguaje de la astrología. Yo no tengo más nada que decir.